brillaron como leyendas. Sus rostros dominaron la pantalla grande y su nombre era sinónimo de talento, éxito y reconocimiento. Pero detrás del telón, la historia era otra. Una más oscura, más solitaria, más destructiva. El alcohol, ese compañero silencioso que al principio consuela y al final devora, fue el enemigo íntimo de muchos ídolos del cine y la televisión mexicana. 10 artistas que lo tuvieron todo, y lo perdieron entre botellas, hospitales y soledad. Decisiones personales, presión de la fama, falta de ayuda, cada historia tiene sus matices. Y hoy, en Archivo Extra, vamos a descubrirlos. No olvides darle like y suscribirte para mantener vivas estas memorias que marcaron generaciones. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es ficción. Es la cruda realidad detrás del brillo del estrellato. Luis López Somoza, el actor que se desvaneció entre sombras. Durante sus años dorados, Luis López Somoza fue un rostro habitual del cine mexicano. Tenía presencia, carisma y el respeto de sus colegas. Pero todo eso fue quedando atrás conforme su compañero más oscuro, el alcohol, se convirtió en protagonista. Lo que al principio eran copas casuales, con el tiempo se volvió una adicción voraz. En la década de 1970, su consumo ya era incontrolable. Los efectos eran evidentes, su piel se tornó amarilla, consecuencia de una ictericia hepática. Su abdomen se inflamó por retención de líquidos, y en sus últimos años, sufría episodios de confusión mental, como si ya no supiera distinguir entre la vida real y los papeles que alguna vez interpretó. Fue internado varias veces, intentó recuperarse, pero cada vez salía del hospital más deteriorado que antes. En 1975, su cuerpo dijo basta. Su hígado colapsó por completo. Pasó sus últimas semanas conectado a máquinas en terapia intensiva, hasta que el 18 de octubre de ese mismo año, murió a los 46 años. Demasiado joven, demasiado pronto, demasiado talento desperdiciado. Su historia no fue un accidente repentino. Fue una caída lenta, progresiva y dolorosa, marcada por las presiones del medio, los vacíos emocionales y una industria que, mientras él servía al espectáculo, nunca se detuvo a salvarlo. Luis López Somoza terminó como muchos otros, enterrado por el peso de su adicción, olvidado por quienes alguna vez lo aplaudieron y recordado solo cuando su tragedia ya era irreversible. Jorge Negrete, el ídolo que murió con la voz rota y el alma en guerra. Para muchos, Jorge Negrete no fue solo un actor, fue el símbolo viviente del charro mexicano. Fuerte, gallardo, con una voz que estremecía y un porte que imponía. Pero mientras su imagen brillaba con fuerza ante millones de espectadores, su cuerpo se desmoronaba en silencio. El 5 de diciembre de 1953, México se paralizó. La noticia fue un puñal al corazón nacional. Jorge Negrete había muerto a los 42 años. La causa oficial fue cirrosis hepática, una sentencia que arrastraba desde hacía años. Pero eso fue solo el desenlace de un camino mucho más turbulento. Negrete llevaba tiempo lidiando con una hepatitis C crónica, combinada con años de consumo de alcohol. En sus últimos meses, los síntomas se intensificaron brutalmente. Hemorragias internas, dolores abdominales insoportables y un hígado tan dañado que la medicina ya no podía hacer nada por él. Finalmente cayó en coma y jamás despertó. Su funeral fue un evento nacional. El Palacio de Bellas Artes recibió a miles de personas que lloraron la partida de su ídolo. Pero, ¿cómo llegó Jorge Negrete hasta ese punto? El alcoholismo de Jorge no era un capricho ni una rebeldía de juventud. Era una respuesta a la enorme presión que cargaba día a día. Como líder de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, vivía envuelto en disputas sindicales, pugnas políticas y un ambiente donde cada decisión lo enfrentaba a enemigos peligrosos. Uno de ellos, Mario Moreno Cantinflas, con quien tuvo enfrentamientos tan intensos que llegaron a dividir a toda la industria del espectáculo. Y la prensa no perdonaba. Lo tachaban de arrogante, de oportunista, de prepotente. Lo juzgaban sin conocer sus batallas. En lo personal, su vida también era un torbellino. Su relación con Gloria Marín fue una historia de amor caótica, marcada por celos, rupturas y reconciliaciones. Cuando se separaron en 1952, Negrete cayó en una depresión que ni la fama ni el aplauso podían curar. Su matrimonio posterior con María Félix, la mítica doña, fue igual de explosivo. 2 estrellas, 2 egos, 2 tormentas que chocaban sin tregua. Y en medio de todo ese caos, el alcohol se convirtió en su refugio, su escape, su ruina. En el escenario, Negrete era invencible, pero en la intimidad su cuerpo estaba al borde del colapso. La voz que lo hizo leyenda comenzó a apagarse. Su energía, antes imparable, se desvanecía lentamente. Y cuando finalmente murió, lo hizo como un guerrero agotado, no derrotado, pero sí desgastado por una guerra que peleó casi en silencio. Jorge Negrete dejó un legado imborrable, pero también una advertencia. Ni la fama, ni el poder, ni el talento te salvan cuando el cuerpo dice basta. Enrique Lucero, el actor que desafió al sistema y pagó con su vida.
Enrique Lucero tenía todo para triunfar: presencia, talento y una voz que imponía respeto en cada palabra. Pero su historia no solo está escrita en los guiones del cine, sino también en los márgenes peligrosos de la política, la rebeldía y el alcohol. El 9 de mayo de 1989, Lucero murió a los 68 años. El parte médico fue claro: dos condiciones que llevaban años gestándose en su cuerpo, como fantasmas que avanzaban lentamente hacia un final inevitable. Lo que un día fue una carrera prometedora en el cine mexicano, terminó sumida en el olvido, el deterioro físico y la soledad más cruel. Desde joven Lucero decidió salirse del molde. Estuvo en un seminario, pero lo abandonó, y con el tiempo se volvió un crítico abierto de la Iglesia Católica. Una postura que en los años 60 y 70 en México no era solo polémica, era peligrosa. Sus declaraciones provocaron la furia de los sectores más conservadores. Pero no se detuvo ahí. También alzó la voz contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, al que públicamente llamó el Papa del Estado mexicano. En un país donde hablar de más podía costarte la carrera o la vida, Lucero firmó su sentencia. Después de esas declaraciones, el gobierno no lo perdonó. Fue perseguido, amenazado y obligado a exiliarse, perdiéndolo todo: su hogar, sus pertenencias y, lo más devastador, su estabilidad emocional y profesional. Cuando por fin pudo volver, México ya no era el mismo. La época de oro se había ido, y con ella las oportunidades para actores como él. A pesar de haber participado en más de 120 películas, incluyendo clásicos como Macario, Dienti completó a la muerte, y Canoa 176, como el cura represor, nunca fue considerado una estrella principal. Era un talento inmenso pero incómodo, un actor brillante, pero condenado al margen. Lucero vivía entre dos fuegos: el castigo del sistema y sus propios demonios. El alcohol se convirtió en su única salida, y no era una distracción, era una prisión de la que jamás logró escapar. Aunque logró aparecer en producciones internacionales como Dos mulas para la hermana Sara o Justicia salvaje, su salud y su reputación iban en caída libre. Los síntomas eran devastadores. Su piel se volvió amarilla por la cirrosis, su cuerpo se debilitó hasta el extremo, el dolor y la fatiga eran constantes, y finalmente su corazón ya no pudo más. Enrique Lucero murió entre las sombras, con un legado incómodo para muchos, pero indispensable para la historia del cine mexicano. Fue una víctima de sus ideales, de sus decisiones y de una adicción que terminó por consumirlo por completo. Rogelio Fernández, el talento que se desangró en Tequila. Rogelio Fernández tenía el rostro, la voz y el magnetismo de una estrella en ascenso. Desde los años 40 comenzó a aparecer con frecuencia en el cine mexicano. Todo indicaba que estaba a punto de convertirse en uno de los grandes, pero había algo más en su vida, algo que no se veía en pantalla, una adicción brutal y silenciosa que se encargó de destruir todo lo que construía. Según reportes de la época, Rogelio podía consumir hasta 2 botellas de tequila al día. No era un gusto ocasional, no era una etapa, era una sentencia. El alcoholismo de Rogelio no tardó en pasarle factura. Llegaba borracho a los sets, tartamudeaba los diálogos, perdía el control de sus emociones. Los directores comenzaron a vetarlo. Las oportunidades dejaron de llegar, y lo que prometía ser una carrera fulminante, se convirtió en una lista de proyectos cancelados, de escenas repetidas por su culpa, de amistades rotas por su comportamiento errático. Su caída fue rápida, y no tuvo red de contención. La cirrosis hepática no tardó en llegar, esa enfermedad silenciosa, implacable y letal para quienes beben sin control. Su hígado dañado al extremo comenzó a fallar, su piel se volvió amarilla, su abdomen se llenó de líquidos, su mente se nublaba constantemente, y en sus últimos días ya no era capaz de reconocer a quienes lo rodeaban. El 11 de julio de 1957, murió a los 35 años, un hombre joven, con el talento intacto, pero con el cuerpo completamente roto. Una vida que se deshizo entre copas, en silencio, sin homenajes, sin despedidas masivas. Hoy casi nadie recuerda a Rogelio Fernández. Su nombre quedó sepultado entre los archivos polvorientos del cine mexicano, pero su historia representa algo más grande, un patrón doloroso y repetido hasta el cansancio. Jóvenes promesas que sin guía, sin ayuda y sin freno, terminaron devorados por sus propios excesos. Rogelio no fue el único, pero fue uno de los que más rápido se fue. Y eso, en un medio donde la memoria es frágil, es una forma de morir 2 veces. El Chicote, risas, balazos y un final entre el olvido y la rabia. Armando Soto. La Marina, el Chicote, fue una de las grandes figuras de la comedia del cine de oro mexicano. Un hombre de carcajada explosiva, mirada intensa y presencia inconfundible. Era irreverente, impredecible y profundamente humano. Pero el mismo fuego que encendía su humor, también lo consumía por dentro. Su vida estuvo marcada por 3 cosas: su talento cómico y un alcoholismo que lo acompañó como sombra fiel hasta su último aliento. El Chicote no era un hombre fácil. Enfrentaba con dureza a quien se le pusiera enfrente,
y no dudaba en ir más allá de las palabras. Tuvo conflictos fuertes con figuras como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Eulalio González, Piporro. Los rumores hablan de peleas a golpes e incluso de desenfundar armas en más de una ocasión. Su carácter era tan temido como su comedia era celebrada. En 1946, un accidente automovilístico casi lo mata, y le dejó secuelas visuales que marcaron el inicio de su decadencia profesional. A partir de entonces el olvido comenzó a acecharlo, y la bebida se volvió más constante. Ya en los años 70 Chicote estaba fuera del radar de los grandes estudios. Cansado de tocar puertas sin éxito, tomó una decisión desesperada. Se declaró en huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, exigiendo oportunidades, pero nadie lo escuchó. Ni la prensa, ni sus excompañeros, ni la industria que él ayudó a levantar con sus risas. En sus últimos años, su vida fue triste. Vivía en pobreza, actuaba en producciones de bajo presupuesto, y su salud ya no le respondía. Ni siquiera sus colaboraciones con María Elena Velasco, la India María, lograron rescatarlo del olvido emocional y físico. El 20 de marzo de 1983, murió a los 73 años en su casa en Ciudad Nezahualcóyotl. La causa, infarto al miocardio. Un corazón que tras décadas de excesos, conflictos, decepciones y abandono, simplemente ya no pudo más. Murió como vivió, intenso luchador, incómodo para muchos y completamente fiel a sí mismo, pero también con el dolor de haberlo dado todo a una industria que al final le dio la espalda. Paco Malgesto, la voz que conquistó México y murió entre adicciones y escándalos. Paco Malgesto fue, sin lugar a dudas, una figura legendaria de la radio y la televisión en México. Su voz era inconfundible. Su presencia imponente. Durante décadas, fue la cara y la voz del entretenimiento nacional. Pero detrás del micrófono, la historia era otra. El 22 de junio de 1978, murió a los 59 años. La causa, un infarto masivo que lo sorprendió en su casa en la Ciudad de México. Fue trasladado de emergencia al Hospital ABC, pero los médicos solo pudieron confirmar su muerte. Durante años, Malgesto arrastró una vida de excesos, alcohol en cantidades que iban más allá de lo social, tabaco constante, desde joven, y una rutina laboral tan extenuante que sus pulmones comenzaron a fallar mucho antes de tiempo. Los médicos le diagnosticaron enfermedades pulmonares crónicas, le recomendaron hacer cambios urgentes, pero Paco no paró, no quería frenar, no sabía cómo. Su vida sentimental fue igual de turbulenta. Su matrimonio con la actriz Flor Silvestre terminó en medio de un escándalo mediático. Hubo tensiones constantes, acusaciones de infidelidad. Los conflictos se trasladaron a los medios, y pronto Malgesto se vio atrapado en una espiral de problemas legales, campañas en su contra y un deterioro emocional que ni el éxito profesional podía ocultar. En sus últimos años, su apariencia lo decía todo. Estaba débil, respiraba con dificultad y su energía ya no era la de antes. Pero aún así, nunca dejó de trabajar. Se aferró al micrófono con una fuerza conmovedora, como si el escenario fuera lo único que lo mantenía en pie. Cuando murió, la noticia sacudió a la industria del entretenimiento. Miles asistieron a su funeral en el Panteón Español, entre ellos, María Félix, Cantinflas y decenas de personalidades que lo habían admirado, querido o temido. Su muerte dejó un vacío enorme, pero también un mensaje claro. A veces, el talento no es suficiente si no aprendemos a detenernos. Paco Malgesto fue una leyenda, pero también un hombre frágil, abrumado por la presión, las decisiones erradas y los excesos. Domingo Soler, el legado maldito del talento y el alcohol. En el mundo del cine mexicano, decir Soler era sinónimo de excelencia. Domingo era parte de esa dinastía actoral imponente, junto a sus hermanos Julián, Fernando y Andrés. Pero mientras su apellido brillaba en cada pantalla, su vida personal se desmoronaba silenciosamente, ahogada en alcohol. El 13 de junio de 1961, Domingo Soler murió a los 60 años en Acapulco, Guerrero. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero la realidad era más amarga. Su cuerpo ya no podía más tras años de abusos, decepciones y recaídas. Desde joven el alcohol formó parte de su rutina, al principio como un escape ante el estrés del medio artístico, después como un enemigo al que ya no podía dejar. Su familia intentó ayudarlo en varias ocasiones. Intentaron internarlo, buscaron terapias, pero Domingo recaía una y otra vez. La bebida no solo deterioró su salud, sino también su carrera. Llegaba desorientado a los rodajes, se ausentaba de compromisos, perdía papeles importantes. Y aunque su talento era inmenso, el alcohol lo mantenía encadenado a una sombra que no lo dejaba avanzar. A pesar de todo, logró momentos de grandeza. En 1947, fue el primer actor en ganar un premio Ariel por su papel en La Barraca. Interpretó personajes históricos con una fuerza impresionante, como Pancho Villa o José María Morelos. Pero esos triunfos fueron opacados por su lucha constante con la bebida. Nunca alcanzó el mismo nivel de reconocimiento que sus hermanos, no por falta de talento,
sino por una adicción que le robó el foco. Su muerte fue una mezcla de tristeza y resignación. Un gigante que pudo haber llegado más alto, pero que cayó atrapado en el mismo vicio que se llevó a tantos. Domingo Soler representa ese lado trágico de las familias ilustres, la carga de la fama, la presión del linaje y la fragilidad humana que no perdona. Fue un actor excepcional, pero su batalla contra el alcohol fue más fuerte que cualquier guión que interpretó. Luis Aguilar, el charro que murió con el corazón roto y el hígado también. Luis Aguilar fue el símbolo del charro mexicano, valiente, galante, sonriente. Un hombre que parecía invencible en pantalla y que se ganó el corazón de todo México con su carisma y voz potente. Pero la vida real no sigue guiones de película. Detrás de ese ídolo nacional, había un hombre marcado por la tristeza, el dolor y la dependencia al alcohol. El 24 de octubre de 1997, murió a los 79 años mientras dormía en su casa en la Ciudad de México. La causa oficial fue infarto al miocardio, pero su cuerpo ya estaba destruido por décadas de abuso del alcohol y del tabaco. Antes de convertirse en estrella, Luis trabajó como pescador de tiburones en Sinaloa. Una vida dura, peligrosa, donde el alcohol era parte del día a día para soportar el miedo y el agotamiento. Ese hábito nunca lo dejó. Cuando saltó al cine, el vicio solo se volvió más elegante, más aceptado, más silencioso. Y aunque la fama llegó rápido con decenas de películas, canciones y presentaciones, su vida personal comenzó a desmoronarse desde dentro. El golpe más duro llegó en los años 60. Su hijastro, hijo de su esposa Rosario Gálvez, murió en un accidente. Luis quedó devastado. Desde ese momento su consumo de alcohol aumentó drásticamente. Ya no era solo una costumbre, era un refugio, un escape, una manera de adormecer el alma. Con el paso de los años, su cuerpo comenzó a colapsar. Respiración agitada, dolores musculares, fatiga constante, y aunque su presencia seguía siendo respetada, cada vez aparecía menos en pantalla. Luis murió tranquilo, en su cama. Pero no fue una muerte pacífica en lo emocional. Murió sabiendo que el alcohol se había llevado su fuerza, su salud y muchas oportunidades. Aún así, su legado quedó intacto. Películas, discos y recuerdos que todavía hoy se celebran en la cultura mexicana. Pero su historia también sirve de advertencia. No importa cuán fuerte sea tu imagen pública, si tu alma se derrumba en silencio, el final siempre llega antes de tiempo. Ariadne Welter. Belleza, fama y un final en silencio. Ariadne Welter fue mucho más que una cara bonita. Fue un ícono del cine y la televisión mexicana, admirada por su elegancia, talento y una mirada que parecía contener 1000 secretos. Durante más de 4 décadas brilló en la pantalla, pero fuera de ella enfrentó una lucha silenciosa contra las adicciones, la tristeza emocional y una enfermedad hepática que acabó con todo. Murió el 13 de diciembre de 1998 años por complicaciones de una cirrosis hepática provocada por hepatita C, enfermedad que contrajo tras una transfusión de sangre. Pero el alcohol fue el detonante final. Welter vivió su carrera bajo un constante escrutinio. Tenía que estar siempre perfecta, siempre joven, siempre disponible para ser la estrella. Esa presión la fue desgastando emocionalmente. Y con cada golpe personal, el alcohol se convirtió en un refugio más peligroso. Se casó 3 veces, y los 3 matrimonios estuvieron marcados por tensiones, infidelidades, divorcios que la dejaron emocionalmente devastada. A esto se sumó la inevitable presión de una industria que castiga la edad, especialmente en las mujeres. Las ofertas comenzaron a disminuir, y con ello su estabilidad emocional. El alcohol, que al principio fue un escape, se convirtió en una trampa mortal. La hepatitis C había entrado en su cuerpo muchos años atrás, pero el abuso del alcohol aceleró el daño hepático hasta volverlo irreversible. En sus últimos meses, su piel se volvió amarillenta por la ictericia, su abdomen se inflamó con líquidos, finalmente entró en coma hepático. Su familia luchó por conseguir un trasplante, pero la espera fue inútil. Su cuerpo ya no tenía fuerza para resistir. Pasó sus últimos días en casa, lejos de los reflectores, acompañada por sus hijos, mientras la industria que la había elevado al estrellato la olvidaba en silencio. Pero su legado no se borró. Películas como El vampiro o telenovelas como María la del barrio nos recuerdan que su talento fue real, profundo y eterno. Ariadne Welter representa a todas esas mujeres que fueron consumidas por un sistema que les exigía todo, pero no les perdonaba nada. Cuando el brillo se apaga, la fama, el éxito, el aplauso del público, todo eso puede parecer eterno, pero en realidad es tan frágil como una copa en manos temblorosas. Estas 10 historias que acabas de escuchar tienen algo en común. Actores brillantes, voces inolvidables, íconos que marcaron una época, y sin embargo todos fueron víctimas del mismo monstruo, el alcoholismo. Algunos murieron en la cima, otros en el olvido, pero todos, sin excepción, pagaron el precio más alto por intentar sobrevivir en una industria que exige perfección y que castiga la debilidad. Leyendas que se apagaron entre botellas.
Luis López Somoza, Jorge Negrete, Enrique Lucero, Rogelio Fernández, El Chicote, Paco Malgesto, Domingo Soler, Luis Aguilar, Ariadne Welter, y tantos otros que no alcanzaron a contarlo. Hombres y mujeres que tenían todo: talento, voz, pantalla, y que al final se quedaron solos, enfrentando a sus propios demonios. ¿Y tú qué opinas? ¿Es solo culpa de ellos, o fue también una industria ciega que normalizó los excesos y se olvidó de cuidar a sus estrellas? ¿La fama fue su bendición o su maldición? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu punto de vista, porque la historia del cine no se entiende solo con premios y ovaciones, sino también con cicatrices. Y Adando, si te gustó este video, suscríbete a Archivo Extra, dale like y comparte este contenido para que estas leyendas no sean olvidadas. Porque recordar no es solo un acto de nostalgia, es una forma de justicia. Y en este canal, la memoria no se apaga. Nos vemos en el próximo video.